Bienvenidos. Hoy vamos a desgranar la semana financiera en Estados Unidos, esa del 4 al 8 de agosto de 2025. Una semana, que empezó con bastante volatilidad y acabó, bueno, recuperando fuerte. Y para este análisis nos apoyamos en las observaciones y los datos de Sergio Nozal de Shark Capital. Queremos entender qué movió el mercado. Tecnología, consumo, los nuevos aranceles, la Fed. Vamos a ello. La semana, como decía, arrancó complicada. El lunes tuvimos caídas, de más del 2%, ¿no? Por los anuncios de aranceles y algunos datos económicos un poco así, mixtos. Pero luego, vaya remontada. Sí, fue una recuperación muy notable. El S&P 500 acabó la semana subiendo un 2,4%, el Nasdaq, fíjate, un 3,9%, tocando máximos históricos, y el Dow Jones un 1,3%. Lo curioso es cómo el mercado, digamos, absorbió ese primer golpe. ¿Y cuáles fueron los catalizadores? ¿Qué explica esa resistencia, ese giro? Pues fueron principalmente dos cosas. Por un lado, unos resultados empresariales muy sólidos, la verdad, superando previsiones casi de forma general. Y por otro, un cambio en la perspectiva sobre la Reserva Federal. El mercado empezó a pensar que quizá la Fed sería, bueno, más agresiva recortando tipos. Es fascinante esa capacidad de reacción. Hablemos un momento de los aranceles, que entraron en vigor el día 7. Afectan a muchos países, sectores clave como farma, semiconductores, tasas importantes, incluso un 100% a chips, aunque, bueno, con excepciones para producción local. ¿Cómo afecta esto? Pues añade, sin duda, una capa de complejidad y de incertidumbre, claro. Presión inflacionista a corto plazo, dudas sobre las cadenas de suministro, posibles represalias. Las exenciones ayudan, sí, pero las tensiones comerciales siguen ahí, son un riesgo de fondo. Podrían afectar al consumo y a los márgenes de las empresas. Y mencionabas la Fed. El mercado ahora parece descontar recortes más rápidos, quizás 4 seguidos. Esa es la expectativa que reflejan algunos análisis importantes, sí. Se apoyan en señales de que el mercado laboral se enfría un poco. En julio se crearon 73.000 empleos, menos de lo esperado, y un crecimiento del PIB en el segundo trimestre que fue, bueno, moderado, sobre el 2,3%. La idea sería llevar los tipos hacia el 3,5%. Pero, a ver, eso nos choca un poco con la inflación, que sigue ahí. ¿No aumenta el riesgo de esta inflación? Esa es la gran pregunta, claro. La estanflación, inflación alta con crecimiento bajo, es un riesgo que está ahí, latente. Sin embargo, ojo, hay un dato que juega en contra, al menos de momento, la productividad laboral. Subió un 2,4% en el segundo trimestre, bastante más de lo que se esperaba. Ah, la productividad. ¿Y por qué es tan importante esa mejora? Pues porque ayuda a contener los costes laborales por unidad producida. Solo subieron un 1,6%, y eso a pesar de que los salarios crecen a buen ritmo, un 4,2% interanual. ¿Qué significa? Pues que las empresas pueden absorber parte de esas subidas sin repercutirlas directamente en precios, y además los trabajadores ven mejorar su poder adquisitivo real. Eso sostiene el consumo, ¿entiendes? Entiendo, claro. Y el sector servicios, que es enorme en EUEU, sigue tirando. Sigue en expansión, sí, aunque es verdad que algunos indicadores como los PMIs dan señales un poco mixtas, pero en general aguanta. Vale. Y esa fortaleza del consumo y de las empresas se vio reflejada en los resultados trimestrales, que decías que fueron el otro gran motor, ¿no? Exacto. Las cifras fueron muy llamativas. Un 82% de las empresas del S&P 500 superaron las estimaciones de beneficios y la sorpresa media al alza fue del 8,5%, una pasada. Un 8,5%. Sí. Y esto ha hecho que las previsiones de crecimiento de beneficios para todo el año 2025 se disparen. Ahora se espera casi un 10% cuando antes apenas se llegaba al 3,8%. Sectores como comunicaciones y tecnología lideran con crecimientos por encima del 20%. Incluso gigantes del consumo como Disney o McDonald's dieron buenas noticias, ¿verdad? ¿Quiere decir que el consumidor aguanta a pesar de todo? Pues parece que sí, que hay una resiliencia notable. Y estos beneficios tan sólidos son, bueno, son cruciales ahora mismo. Dan soporte a las valoraciones de la bolsa, que no son bajas, y compensan un poco las incertidumbres macro, como los aranceles o la propia Fed. Y en este escenario, ¿hacia dónde va el dinero? Porque vimos entradas muy fuertes en ETFs en julio. Sí, fueron entradas récord, más de 120.000 millones de dólares a nivel global en ETFs, con interés no solo en Estados Unidos, también en mercados internacionales y en
bueno, en estrategias para cubrirse de la inflación. Desde la perspectiva del análisis de Sergio Nozal, se ven oportunidades en la renta variable de Estados Unidos, sobre todo en grandes y medianas compañías. Ajá. Sectores como consumo discrecional, financiero, salud, pensando en esa perspectiva de tipos más bajos, pero sin olvidar los riesgos, la estanflación, las tensiones comerciales. En renta fija, la sugerencia es aumentar la duración, mirar bonos de 7 a 10 años. Y para quien quiera profundizar más en cómo adaptar sus inversiones a este entorno, bueno, pueden encontrar más detalles sobre la gestión de Shark Capital en su web sharkinversiones.com. O sea que, resumiendo, una semana que nos deja ver la resistencia del mercado, ¿no? Apoyado en beneficios fuertes y la esperanza en la Fed, pero con esas nubes de los aranceles y la posible desaceleración todavía ahí. El equilibrio es delicado, sí. El panorama exige flexibilidad y diversificación. Y mira, lanzo una reflexión final para darle vueltas. Si el escenario de esta inflación, que ahora no es el central, pero ¿y si empezara a ganar fuerza en los próximos trimestres? ¿Cómo deberían los inversores ajustar sus carteras? Es un entorno complejo, ¿eh? Algo en lo que pensar.